versículo número 12. Dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias por este momento en el cual nos permites escuchar, como siempre, tu palabra que es viva, eficaz y a través de ella nos hablas. Te ruego, Señor, que seamos edificados en esta tarde. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible para ella. Ayúdanos a crecer como cristianos y tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y podamos obedecerla también. Coloca ese deseo en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. El Salmo 92 es un salmo bien interesante porque utiliza figuras tomadas de la botánica para contrastar la vida del impío y la vida de los justos. El versículo 7 dice de esta forma: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Se compara al impío como la hierba. Esta es una figura interesante que presenta la Biblia, hablando incluso del impío como la hierba que crece en el terrado de una casa. Quizá usted ha visto eso. Aparentemente la hierba crece incluso en los cables de la corriente, hemos visto, en los terrados de las casas. ¿De qué habla eso? Aunque aparentemente se ve verde, ha crecido, así como prontamente ha brotado, también su destino es corto, se marchita, perece. La Biblia compara en el Salmo 92 al impío como la hierba, aunque florezca, dice el versículo 7. Cuando brotan los impíos, es decir, prontamente, rápido, quizá con fuerza, como la hierba, es para ser destruidos eternamente. Pero no solo el Salmo 92 compara en el versículo 7 al impío, tomando la figura de la botánica. El verso que hemos leído, el versículo número 12, compara al justo con dos elementos, dice el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Lo vieron? Se habla del impío como la hierba, prontamente se seca, aunque brote rápido. Pero cuando habla del justo, lo compara con la palmera y el cedro. Sobre estas dos últimas figuras me quiero centrar en la tarde del día de hoy para hablar de la palmera y el cedro. ¿Por qué la Biblia compara al justo, que es otra forma de decir el salmo? Acuérdense que la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa figura de justo está hablando de alguien salvo. Pero ¿por qué compara el Salmo 92 al justo con una palmera y con el cedro? Precisamente me voy a centrar en estos dos aspectos que he mencionado hace un momento, porque son aspectos que rigen la vida de los salvos. Pudiéramos decir que este salmo, en estas figuras que está mencionando, está hablando de la botánica espiritual. Este es el título de mi mensaje para esta tarde: botánica espiritual. En primer lugar, miremos el versículo 12, la comparación que hace con la palmera. El justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Para poder entender qué está diciendo aquí la Biblia, es necesario entender algo de la botánica acerca de la palmera. Al analizar las características de la palmera, podremos entender por qué dice la Biblia que el justo florecerá, es decir, su manera de vivir, la conducta, la manera en que es colocado. ¿Por qué florece como la palmera? Quiero decir varias cosas acerca de la palmera. En primer lugar, se habla de que la palmera se mantiene pura. A diferencia de otros árboles, que quizá usted ha visto que hay injertos de árboles, la palmera se mantiene siempre pura. Su polen no se cruza con otro árbol, sin importar dónde se encuentre. Ella se fertiliza, dice la botánica, solo con otra palmera. Qué interesante, ¿no? Esa es la característica que tiene la palmera. Ella no se fertiliza a no ser que sea con otra palmera. ¿De qué nos habla este aspecto? Desde luego es muy claro, ¿no? Está hablando de la pureza que debe tener el justo. El justo debe ser como la palmera. Es decir, entonces, que no hay excusa para que el creyente, sin importar cuál sea su entorno, se mezcle. Muchos cristianos entran en yugo desigual con incrédulos, incluso en relaciones afectivas, incluso establecen matrimonios con quien no debería. Se han olvidado que la Biblia compara la vida de los salvos como la palmera. La palmera no se cruza con otro tipo de árbol. Se mantiene pura,
Por esa razón no hay excusa para el creyente sin importar dónde sea su entorno. Y aunque esté en el desierto, la palmera no se cruzará con otro tipo de árbol. No se cruza con un cactus. No se cruza con otro árbol porque ella se mantiene pura. ¿Qué dice la Biblia entonces en el versículo 12 del Salmo 92? El justo, noten cómo tiene que florecer. Florecerá como la palmera. Sin importar dónde esté el justo, el salvo, sin importar cuál sea su entorno, el salvo debe mantenerse puro. Sin embargo, hay cristianos que no parecen palmeras, tienen una mezcla de todo. Se contaminan en su ciudad, se contaminan en su barrio, en el lugar de su trabajo se contaminan, en el lugar donde estudian se contaminan. Y esto es evidencia que se han olvidado que son llamados como palmeras. La palmera no se cruza, se mantiene pura. Pero hay otra característica. Dice los que saben acerca de la botánica de la palmera, que la palmera se mantiene pura bajo cualquier circunstancia. Esto significa entonces que el justo siempre estará floreciendo como palmera. Pero dice el versículo 12, leámoslo una vez más. El justo florecerá como la palmera. Cada persona que aquí me escucha que es justa debe tomar esa característica. Ustedes saben que la Biblia utiliza muchas figuras para comparar a los salvos, ¿no? Una de las más conocidas, la oveja. Se habla de los salvos como la oveja. Pero esta figura tomada de la botánica es muy interesante. El justo debe estar floreciendo como palmera. Y si desea hacerlo, solo hay un camino. ¿Y sabe cuál es? Mantenerse puro. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera. Y la palmera puede florecer porque no se contamina, no se mezcla, sin importar cuál sea su entorno. El justo floreciendo como palmera debe arraigarse a la palabra de Dios. No puede ser como cualquier persona que ande por ahí titubeando, por cuanto es palmera. La palmera tiene otra particularidad, y es que la palmera, aunque esté en el desierto, sus raíces siempre se extienden hacia donde hay agua. Es extraño encontrar palmeras en el desierto, no donde no hay agua. Piense usted en eso. ¿Cuál es el secreto? Las raíces de ellas siempre están apuntando a donde hay agua. Y aunque no haya nada en el desierto, aunque no haya vida allí, ella se mantiene firme, estable, siempre hacia arriba mirando, por cuanto está conectada a la fuente del agua. Esa es la razón por qué el creyente en el desierto de la vida debería mantenerse siempre erguido mirando hacia el Señor. ¿Por qué? Porque se mantiene conectado hacia el agua de la vida, ya sea de la salvación o de la palabra de Dios, sin importar que no haya nada. Sin importar de que todo sea desértico, que haya soledad, que haya angustia, que haya escasez, pero el creyente que vive como una palmera se mantiene erguido mirando siempre hacia el Señor. Es una palmera, ¿no? Pero qué interesante hablar de la palmera. El justo florecerá, dice la Biblia. ¿Saben otra característica de la palmera? La palmera se mantiene dando fruto. Y esto diría alguno, bueno, pero no es tan raro. De hecho, hay unos dátiles que vienen de las palmeras, ¿no? La palmera se mantiene dando fruto. ¿Y saben cuándo es más fructífera? En su vejez. Es algo contrario a algunos árboles porque algunos árboles cuando pasa su periodo frutal debido a su avanzada edad ya no dan fruto. Pero los que saben acerca de la botánica de la palmera dicen que el mejor fruto de la palmera es en su vejez. Es cuando da más fruto. Es cuando su fruto es de mejor calidad. Ese es el creyente, ¿no? En la medida que vamos caminando en la vida cristiana, que vamos andando con el Señor, ¿cuándo debería ser nuestro mejor tiempo de dar fruto? ¿Al inicio de la vida cristiana o al final? ¿Al final? Si somos como palmera, recuerde, la palmera, su mejor fruto es en su vejez. Pero a veces el cristiano es lo contrario. Cuando pasa el tiempo, se enfría, se endurece su corazón, se vuelve apático. A medida que acumula años, como que ya se olvida de su primer amor, de la consagración al Señor, de vivir para Él. Y en lugar de mantenerse dando fruto, ya no da fruto. La palmera da fruto y el mejor fruto es en su vejez. Es fructífera en la vejez. ¿Se mantiene usted dando fruto? Por eso, al mirar la característica de la palmera, sabemos que el justo se debe asemejar en su propia vida a la palmera. Debe asemejarse como la palmera floreciente en estos aspectos. Una vida pura, acuérdense que no se cruza. Una vida firme. Han visto que incluso en lugares donde hay tornados, huracanes, aunque la palmera se tambalee para adelante y para atrás, pero no la desarraiga. Fíjense en eso. La palmera se tambalea para adelante y para atrás, pero no la logra desarraigar un tornado. Cosa que sí pasa con un árbol. Incluso a nivel país, han habido regiones aquí, lugares en el norte, un ventarrón, tumba un árbol. Pero la palmera puede soportar de una manera firme las tempestades, la intemperie, el más cruel viento.
No en vano la Biblia dice que el creyente debe ser como la palmera. Debe ser usted fructífero, aún cuando tenga muchos años de cristiano, debe ser más fructífero. Es mejor, sus mejores años de dar fruto deberían ser los próximos. Entre más acumule años, debería ser mejor su fruto. Fruto para el Señor, fruto de integridad, fruto de consagración, porque es como palmera. Debería mantenerse erguido mirando hacia arriba, sin importar la circunstancia. Una vida firme, la palmera es símbolo de firmeza. ¿Ha visto usted una palmera torcida? Cuando pensamos en palmera siempre hablamos y miramos un árbol alto, ¿no? Alto y bien elevado. Siempre está apuntando hacia arriba. Una vida firme, una vida fructífera. Pero la botánica espiritual de este salmo no solo se queda mencionando de la palmera. Ahora habla del cedro. Miren el versículo 12. Crecerá como el cedro en el Líbano. El cedro también es un árbol bien interesante. De acuerdo a la botánica, el cedro es sorprendente por su majestad, especial por su olor, su textura, de su madera y su frondosidad. Es un árbol majestuoso, es incomparable y cómo se desarrolla frondosamente. Ese es el cedro. Pero ¿qué características tiene de acuerdo a la botánica el cedro? El cedro es una madera que nunca se pudre. Y debido a que esta particularidad propia del cedro, lo que tenía que ver con tesoros en la antigüedad, manuscritos, incluso con sarcófagos de momias, los hacían de cedro. ¿Por qué? Porque el cedro no se pudre. La madera del cedro no es vulnerable a insectos y a gusanos, como cualquier otra. Hay maderas que son vulnerables al gorgojo, la termita. No así con el cedro. El cedro no se pudre, no es fácilmente corruptible, no lo daña el moho, no se corrompe fácilmente. Así está comparando la Biblia al justo. ¿Es usted como el cedro? El cedro no es vulnerable a insectos. Y hay muchos cristianos que son entonces vulnerables a cualquier circunstancia. Es un cuadro majestuoso presentado también en la Biblia detrás de este versículo, porque está hablando del cedro, la fortaleza, la fragancia y la resistencia que debe tener la vida del justo. ¿Tenemos eso en nuestra vida? ¿Somos fragantes? ¿Tenemos fortaleza? ¿Somos resistentes a pesar de cual sea el entorno, la intemperie, las circunstancias externas? Así compara entonces. Pero no solo este salmo que habla de la botánica espiritual, comparado al justo con la palmera, características muy importantes de ese árbol, ¿no? No solo dice que es como el cedro en el Líbano, sino que también dice cómo podemos llegar a ser como la palmera y el cedro. Miremos el versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué debemos hacer? Alguno dirá, yo quisiera ser como esa palmera, siempre mirando hacia arriba al Señor, no desviado, apuntando hacia lo celestial. Quisiera ser fructífero aún en los años que me quedan como cristiano. Quisiera mantenerme puro, no cruzarme con el mundo, no contaminarme. Quisiera ser como el cedro, firme, fuerte, alguien que no se corrompe por nada. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo llegar a ser entonces nosotros como palmeras y cedro? El versículo 13 explica cómo se hace. ¿Dónde florecerá? ¿Dónde crecerá? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Vieron el secreto que no es tan secreto? Estando en una correcta relación con la casa de Dios. El justo no florecerá como la palmera, no crecerá como el cedro, si no cuenta con una correcta relación con la casa de Dios. Y eso es lo que dice este salmo que habla de la botánica espiritual. Cuando nuestra vida se corrompe fácilmente y no somos como el cedro, hay un problema en nuestra relación con el Señor. Cuando cualquier cosa nos deteriora, nos lleva a contaminarnos, no mantenernos puros como la palmera, hay una mala relación con Dios y su casa. Y el Salmo dice que plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El correcto desarrollo del salvo, el correcto desarrollo del justo viene de su relación con la casa de Dios. Qué importante es que cada cristiano tenga una relación personal con el Señor y se arraigue en la casa de Dios. El correcto desarrollo del justo vendrá de esto. A no ser que estemos plantados, arraigados en los atrios de nuestro Dios, no podremos florecer. ¿De dónde viene la fuente del agua para su vida espiritual como palmera? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá su incorruptibilidad? ¿De dónde tendrá los principios para mantenerse firme mirando pese a los embistes de la tormenta, tempestad hacia arriba? ¿De dónde vendrá? De la palabra de Dios, por supuesto, pero aquí habla de estar arraigados, plantados en la casa del Señor.
De ahí viene nuestra firmeza. De ahí viene nuestra fortaleza. Créame que el Señor no nos manda a congregarnos, no nos habla de la importancia de una iglesia local simplemente para entretenernos. No, Él quiere que seamos como palmeras y como cedros. En un mundo en el cual nos busca tambalear, en un mundo en el cual nos busca corromper, quiere dañarle, afectarle el pecado, el mundo, la maldad. Dios quiere que usted se mantenga inamovible. Dios quiere que usted y su familia se mantengan incorruptibles, que nada les deteriore, que sea usted como el cedro, que tenga fragancia, firmeza y fortaleza, que sea como la palmera, fructífero. Pero solo eso será posible cuando entienda la importancia de la casa de Dios. Es como si Dios tomara su casa para abonarnos como palmeras y como cedros. Es como si Dios tomara a cada uno de los que dice, Señor, yo quisiera ser como esa palmera. Dios lo trae a su casa y lo lleva a los manantiales del agua, de la palabra de Dios. Es como aquel que dijera, Señor, yo quiero ser como ese cedro. Y Dios lo toma y lo abona, mueve su tierra y lo establece como ese árbol de cedro. Es el lugar que Dios ha escogido para hacernos florecer como la palmera, crecer como el cedro. Al estar correctamente relacionados con la casa de Dios, se anuncia acerca de quién es Dios. Miren el versículo 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. La correcta relación con la casa de Dios. Esto producirá en la vida del salvo, que anuncie, que pueda mostrar quién es Dios. Pero el versículo 14 dice que aún en la vejez fructificarán. Estarán, ¿cómo? Vigorosos y verdes. ¿Cuándo? Cuando estemos, como dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, floreciendo. Esta es la botánica espiritual de este salmo. Mire cómo lo contrasta, ¿no? No utiliza figuras porque a veces nos quedamos cortos pensando que solo está hablando de un lenguaje poético, y lo es. Porque de hecho el libro de Salmos hace parte de la literatura poética. No solo es poético, sino que grandes verdades dice. Cuán preciosa es la botánica espiritual de este salmo, ¿no le parece? Que nos invita y nos dice también cómo llegar a ser palmeras y cedros. Hay muchos que no son palmeras, se quedan quizás siendo como chamizos. ¿Entiende qué es un chamizo? El chamizo fácilmente se quiebra, es seco. El chamizo es utilizado en la Biblia como un símbolo para meter candela. Eso es. Pero el justo es comparado a una palmera y al árbol del cedro. Para ser puro, firme y fructífero como la palmera, cada creyente debería revisar. ¿Está usted plantado en la casa de Dios? ¿Tiene una correcta relación con la casa de Dios? ¿Ama usted al Señor? ¿Ha echado raíces profundas buscando las aguas de la palabra de Dios? ¿O quizá ya está corrompiéndose? ¿O quizá los insectos están obrando en su vida? Porque eso pasa con el árbol que no es cedro. Un insecto lo corrompe rápidamente. ¿Cómo entonces ser cedros y palmeras? Con una correcta relación en la casa de Dios. Esto nos habla entonces de que su relación con la casa de Dios nos va a llevar a una correcta botánica espiritual. Ser fructíferos, ser firmes, ser estables. Solo así lo podremos llevar a cabo. No hay otra manera. ¿Cómo ser firmes entonces? ¿Cómo mantenernos así, vigorosos? O como dice el versículo 14, ¿cómo mantenernos aún en la vejez fructificando? Estar vigorosos y verdes. ¿Cómo? Cuando un cristiano está débil en su fe, lo primero que hay que revisar es su relación con Dios y con la casa de Dios. Hay que mirarlo. Cuando usted dice, ya no siento esa fortaleza, es más, siento flaqueza, desánimo, otras cosas, hay que revisar su relación con el Señor y su relación con la casa de Dios. Porque para eso el Señor la dejó, para que fructifiquemos, para que estemos verdes, vigorosos, fructificando, plantados en la casa de Dios. Esta es la botánica de Dios. ¿Creen ustedes que es importante? Por supuesto que sí. Tal es así, que ustedes se dan cuenta, tomó más tiempo el Salmo 92 para describir al justo que al impío. Al impío simplemente dice, es como la hierba. Aunque crezca rápidamente, es para ser destruido. Pero en cuanto al justo, mire cómo va acumulando vocablos. Como la palmera fructífera, como el cedro en el Líbano. Florecerán, aún en la vejez, porque esto es lo correcto. Esto es lo que debería hacer cada cristiano. Y a no ser, hermanos, que comprendamos, valoremos y apreciemos la casa de Dios, imposible que lleguemos a ser palmeras y cedros. Imposible. Difícil. ¿Cómo más? De ahí que el cristiano que tiene poco
La casa de Dios, imposible que sea una palmera fructífera. Imposible que sea como el cedro. Y Dios en esta tarde nos invita a ser parte y a aplicar los principios de la botánica espiritual de Él. Porque Él desea que usted sea palmera. Él desea que yo sea palmera. Él desea que usted sea como el cedro. Y que podamos estar firmes a pesar de cualquier circunstancia. ¿Desea usted fructificar en la vejez? Necesita entonces, en este día, tener en cuenta los principios de la palabra de Dios y aplicar este principio, que es el principio de la botánica espiritual de Dios. Y pensemos por un momento, ¿estoy plantado en la casa de Jehová? ¿Estoy arraigado en ella? Si es así, debo ser como la palmera. Recuerde esas características de este árbol. No se mezcla, es fructífera aún en la vejez, se mantiene firme, da fruto en todo tiempo. O como el cedro, no se corrompe fácilmente, es estable. Todo esto nos lleva cuando tomamos la decisión de decir, Señor, me voy a cimentar en tu casa. Voy a abrir mi corazón a tu palabra y voy a dejar que tú me hagas como un cedro y como una palmera. Tiene su cabeza, vamos a orar. Bendito Señor, Padre de la gloria, te agradecemos en este día. Qué bueno es, Señor, considerar tu palabra. Saber, Señor, que tomas figuras del género vegetal para enseñarnos verdades tan preciadas. Ayúdanos a ser como palmeras, siempre, Señor, firmes, estables. Que no nos contaminemos, Señor, con lo que el mundo ofrece. Que no nos dejemos, Señor, desarraigar. Que aún, Señor, en los años que nos restan en esta tierra, nos mantengamos dando fruto fiel. Pero también, Señor, que podamos ser como el cedro, aquel árbol incorruptible, firme, estable. Que podamos, Señor, todos los que estamos aquí presentes, tomar decisiones en arraigarnos en tu casa. Danos, Señor, amor por tu palabra, por la iglesia local. Que podamos, Señor, arraigarnos. Podamos, Señor, vivir hasta el último instante, estemos en esta tierra, con convicciones, con un deseo firme de honrarte, amarte y de estar, Señor, fructificando en tu casa. Gracias por este momento. Te ruego, Padre, que bendigas a cada familia aquí presente. Obra, Señor, en cada corazón. Y gracias por tu palabra que siempre nos habla. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.